A lo largo de los siglos, muchos creyentes y estudiosos de la Biblia han tropezado con una duda que parece no tener fin. ¿Judá e Israel son lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes? Esta pregunta no es nueva. Ha confundido a generaciones de lectores de las Escrituras. ¿Por qué a veces parecen ser términos intercambiables? ¿Qué los distingue con claridad? Para responder de forma precisa, tenemos que viajar al origen, a la raíz misma de la historia del pueblo hebreo. Todo comenzó con un hombre llamado Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Este Jacob no fue un personaje cualquiera. Fue un hombre que después de un encuentro sobrenatural con Dios, narrado en Génesis 32:28, recibió un nuevo nombre: Israel. Ese momento marcó un antes y un después, porque a partir de entonces, Jacob sería conocido como Israel, y su vida estaría profundamente entrelazada con el destino de toda su descendencia. Jacob, bendecido por Dios, pero también probado en muchas batallas, tuvo 12 hijos. Cada uno de ellos sería el patriarca de una de las tribus que formarían la base del pueblo de Israel. Estos hijos se llamaban Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada uno de ellos se convirtió en el líder de una tribu que llevaría su nombre, y juntos formaron una familia extendida, un conjunto de clanes que compartían lazos de sangre y promesas dadas por Dios. En sus inicios, Israel no era un estado moderno, sino un pueblo diverso, con diferentes funciones, tierras y características, unidos por un pacto divino. Y aquí es donde todo se conecta con la gran pregunta: ¿por qué Judá tiene un papel tan destacado en esta historia? ¿Qué significa su separación de Israel? Quédate hasta el final de este video porque vamos a desentrañar estos misterios que no son solo datos históricos, sino piezas clave para comprender el plan de Dios para la humanidad. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia. Vamos juntos a descubrirlo. Este concepto es clave porque muchas veces se piensa que Israel era desde el principio una nación estructurada como las que conocemos hoy, pero no fue así. Era una comunidad que vivía bajo la bendición y el propósito de Dios, unida por las promesas hechas a Abraham, pero también marcada por diferencias entre sus tribus. Judá, en particular, tendría un papel destacado en la historia, pero esa es una historia que iremos desentrañando poco a poco. Por ahora, lo esencial es entender que el pueblo de Israel nació como una familia de 12 ramas, cada una con su propio patriarca, y que esa estructura tribal marcó profundamente la identidad de Israel en sus primeras etapas como pueblo escogido. Judá fue el cuarto hijo que Jacob tuvo con Lea, su primera esposa, una mujer que, aunque a veces quedó a la sombra de Raquel, jugó un papel fundamental en la formación de las tribus de Israel. Desde pequeño, Judá comenzó a destacar entre sus hermanos. No era el mayor, ni tampoco el más fuerte físicamente, pero tenía una capacidad natural para tomar decisiones, liderar y asumir responsabilidades en momentos críticos. Esta habilidad innata para el liderazgo fue la semilla que, con el tiempo, permitiría a la tribu de Judá consolidarse como una de las más grandes y poderosas dentro del pueblo de Israel. Judá no era simplemente un hijo más de Jacob, era alguien que marcaba la diferencia. La importancia de Judá quedó claramente reflejada en varios episodios de la historia bíblica, dejando una huella profunda que atraviesa los siglos. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Jacob, ya anciano y cercano a la muerte, reunió a sus hijos para darles palabras de bendición y profecía. En ese encuentro cargado de emoción y destino,
Jacob pronunció sobre Judá una de las declaraciones más impactantes de las Escrituras, recogida en Génesis, capítulo 49, versículo 10. Allí, Jacob habló de la autoridad y la realeza que surgirían de Judá, profetizando que de su linaje saldría un líder con un trono que no sería pasajero, sino eterno. Esta promesa apuntaba a algo mucho más grande que Judá mismo, a un futuro donde de su descendencia surgiría un rey que marcaría la historia de la humanidad. Más adelante, en este video, profundizaremos en el significado de estas palabras, porque no estamos hablando de una simple bendición familiar, sino de un anuncio profético que conecta a Judá con la figura de un rey eterno. La tribu de Judá, por tanto, no fue solo numerosa, fue portadora de una promesa que trascendió generaciones, una señal de que Dios tenía un plan especial que se cumpliría a través de este linaje. Jacob y sus hijos vivían en la tierra de Canaán, un territorio cargado de significado, ya que había sido prometido por Dios a su abuelo Abraham como parte de un pacto eterno. Canaán no era solo un lugar geográfico, sino el escenario de sueños, luchas y la herencia divina que marcaría el destino de toda su descendencia. Los hijos de Jacob comenzaron a echar raíces en esta tierra, formando familias, construyendo hogares y cultivando campos, mientras la promesa de Dios seguía latente en sus corazones. Sin embargo, la vida en Canaán no estuvo exenta de desafíos. Una severa hambruna golpeó la región, poniendo en peligro la supervivencia de toda la familia. La tierra que debía ser su hogar prometido se volvió estéril, los campos dejaron de dar fruto y el hambre los empujó a buscar desesperadamente una salida. Ante esta crisis, Jacob y sus hijos tomaron una decisión drástica: emigrar a Egipto. Este no era un simple cambio de dirección, sino una migración masiva que transformaría la historia de la familia de Israel. En Egipto encontraron alimento y refugio, pero también un destino inesperado. Allí, los descendientes de Jacob se multiplicaron de manera asombrosa. A lo largo de más de 400 años, esta familia dejó de ser un pequeño grupo de pastores para convertirse en un pueblo fuerte, una nación en gestación, que crecía y se fortalecía en medio de un territorio extranjero. Lo que comenzó como una búsqueda de pan para sobrevivir, terminó siendo el lugar donde Dios permitiría que Israel se desarrollara como un pueblo numeroso y unido. El relato bíblico es claro. Había alrededor de 600,000 hombres israelitas en Egipto, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto significa que, sumando a sus familias, la población de Israel probablemente superaba los 2 o 3 millones de personas. Era un pueblo poderoso en número, pero también un pueblo marcado por el sufrimiento, porque a pesar de su crecimiento, la opresión egipcia se volvió insoportable. Sin embargo, este periodo oscuro en Egipto sería solo un capítulo en una historia más grande, la historia de un pueblo elegido que sería libertado de la esclavitud para caminar hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Haciendo una estimación razonable, podemos entender que el número total de israelitas viviendo en Egipto superaba los 2 millones de personas, una cifra impresionante si pensamos en cómo todo comenzó, con una sola familia de 1900, apenas unas decenas de miembros. Este crecimiento exponencial no fue simplemente un hecho demográfico. Fue una señal del cumplimiento de la promesa divina a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Sin embargo, este aumento numérico no pasó desapercibido para el faraón, el gobernante de Egipto, quien empezó a ver a los israelitas no como simples extranjeros o trabajadores, sino como una amenaza potencial para la estabilidad de su reino. El faraón
movido por el miedo y la paranoia, tomó una decisión drástica: someter a los hijos de Israel a una esclavitud brutal. Los convirtió en mano de obra forzada para sus ambiciosos proyectos de construcción, utilizándolos para levantar ciudades, templos y monumentos grandiosos que engrandecieran su poder. Lo que para el faraón era una medida de protección política, para los israelitas se convirtió en un tiempo de sufrimiento y opresión. Cada día bajo el sol abrasador, trabajaban sin descanso, cargando piedras, haciendo ladrillos y viendo cómo sus vidas se endurecían bajo el yugo del faraón. Este capítulo oscuro en la historia de Israel no solo habla de su crecimiento como un pueblo, sino también de cómo, en medio de la adversidad, Dios comenzaba a preparar el escenario para una liberación poderosa. La esclavitud en Egipto fue un horno de aflicción donde el pueblo fue probado, pero también fue el punto de partida para una historia de redención que cambiaría el curso de la humanidad. Aunque pareciera que el faraón tenía el control, lo que realmente estaba ocurriendo era que la mano de Dios estaba moviendo los hilos para cumplir sus promesas y levantar a Israel como una nación apartada para su gloria. Después de una larga y dura espera, tras sufrir durante generaciones, bajo el yugo de la esclavitud, finalmente llegó el momento de la liberación. Fue entonces cuando Dios, a través de una serie de eventos sobrenaturales, desató 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder y dejando claro que ningún imperio, por más grande que parezca, puede resistir su voluntad. Estas plagas que golpearon desde el agua del Nilo hasta la vida misma de los primogénitos egipcios fueron el punto de quiebre que obligó al faraón a dejar ir al pueblo de Israel. Liderados por Moisés, un hombre escogido por Dios desde su nacimiento, para esta misión, los israelitas salieron de Egipto y comenzaron un viaje que marcaría la identidad de su nación. El camino no fue corto ni sencillo. Durante 40 años caminaron por el desierto, enfrentando pruebas, batallas internas y lecciones de fe que moldearon su carácter como pueblo. Este peregrinar desde Egipto hasta la tierra de Canaán no fue solo un viaje físico, fue una travesía espiritual donde aprendieron a depender de Dios en cada paso, recibiendo maná del cielo, agua de la roca y dirección divina a través de la nube de día y la columna de fuego por la noche. Pero al llegar a la tierra que sus antepasados habían habitado generaciones atrás, se encontraron con una realidad inesperada y desafiante. Canaán ya no era una tierra deshabitada. Después de más de 400 años en Egipto, los pueblos cananeos habían crecido, se habían establecido y habían construido sus propias ciudades, fortalezas y culturas. La tierra que Dios les había prometido estaba ahora ocupada, lo que significaba que no bastaba con entrar y tomar posesión. Los israelitas tendrían que luchar para reclamar lo que se les había dado por derecho divino. Conquistaron ciudades, enfrentaron ejércitos poderosos y derribaron muros como los de Jericó, confiando en la promesa de Dios de que cada palmo de tierra les sería entregado si permanecían fieles a Él. Este proceso no solo fue una guerra física, sino también un desafío espiritual. El pueblo debía mantenerse firme frente a las tentaciones de los dioses extranjeros, las costumbres paganas y las alianzas peligrosas. Así comenzó una nueva etapa para Israel, una etapa de conquista donde cada batalla era un recordatorio de que la herencia prometida debía ser defendida con fe, obediencia y coraje. La historia de Israel no fue una conquista simple, fue la manifestación del poder de Dios cumpliendo lo que había dicho a Abraham, Isaac y Jacob siglos atrás, que su descendencia heredaría la tierra de Canaán
como posesión perpetua. Tras años de intensas batallas y de enfrentar enemigos poderosos en un territorio que no estaban dispuestos a ceder fácilmente, los israelitas, liderados por Josué, finalmente lograron tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Josué, un líder valiente y obediente, fue el encargado de guiar al pueblo en esta etapa crucial, consolidando las victorias que permitieron transformar la promesa en una realidad tangible. Fue bajo su mando que se derrumbaron murallas como las de Jericó, se derrotaron reyes como los de Canaán, y se organizaron las campañas militares que marcaron un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Una vez conquistada la tierra, llegó el momento de repartirla, una tarea delicada que tenía implicaciones profundas, no solo a nivel geográfico, sino también espiritual y social. Cada tribu, descendiente de uno de los hijos de Jacob, recibió una porción específica de territorio, y así se consolidó la estructura de tribus que definiría la organización social, política y hasta religiosa de Israel. Esta división territorial no era solo un reparto de tierras, era la materialización de una promesa divina y la base sobre la que se edificaría la identidad colectiva del pueblo. Cada pedazo de tierra era más que suelo fértil, era herencia, destino, historia viva. La tribu de Judá, por su parte, fue bendecida con una porción amplia y estratégica, ubicada al sur de Canaán. Esta región incluía tierras fértiles, pasos montañosos, zonas desérticas y ciudades clave como Hebrón, que se convertiría en uno de los centros más importantes de la vida política y espiritual de Judá. Hebrón no era simplemente una ciudad más, era un lugar cargado de significado histórico, ya que allí había vivido Abraham y allí estaba su tumba, lo que la convertía en un símbolo de la conexión entre la promesa original de Dios y el cumplimiento de esa promesa a través de Judá. El territorio asignado a Judá no solo era vasto en extensión, sino también estratégico en su ubicación. Estaba situado de tal forma que se convirtió en un punto clave para las futuras rutas comerciales, los intercambios culturales y más adelante el establecimiento del reino de Israel bajo la monarquía. Esta tierra, con su variedad de paisajes y recursos, permitió que la tribu de Judá creciera en influencia, poder y relevancia dentro del pueblo de Israel, sentando las bases para lo que siglos más tarde sería el corazón del reino davídico y, en última instancia, el escenario donde surgiría el Mesías prometido. La ubicación estratégica de la tribu de Judá, al sur del territorio, no fue una simple cuestión de azar. Fue una posición clave que le permitió ejercer una influencia fundamental en la historia del pueblo de Israel. Al estar situada en una región que conectaba las rutas comerciales y los pasos montañosos, Judá se convirtió en un punto de referencia para el intercambio económico, cultural y militar. Esta ventaja geográfica no solo fortaleció la posición de Judá frente a otras tribus, sino que también la preparó para tener un papel central en los eventos decisivos que marcarían el destino de Israel como nación. Mientras Judá crecía y se consolidaba, las demás tribus de Israel se asentaban en distintas zonas alrededor de Canaán. Algunas se ubicaron en regiones montañosas, otras en valles fértiles y otras cerca de costas y ríos. Así se formó un mosaico complejo de tribus, cada una con su territorio propio, pero unidas por un vínculo espiritual que iba más allá de las fronteras físicas, la fe en un Dios único, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta fe era el hilo conductor que mantenía a Israel como un solo pueblo, aunque distribuido en diversas regiones. Sin embargo, aunque todas estas tribus compartían
raíces comunes, descendientes de un mismo linaje, no todo era unidad perfecta. Con el tiempo, cada tribu fue desarrollando rasgos culturales propios, influenciados por el entorno geográfico, los pueblos vecinos y las experiencias particulares de cada una. Estas diferencias dieron lugar a costumbres, dialectos y tradiciones locales que enriquecían la diversidad del pueblo de Israel, pero también creaban tensiones. En más de una ocasión, estas tensiones desembocaron en rivalidades, conflictos e incluso enfrentamientos directos entre tribus, poniendo a prueba la cohesión del pueblo escogido. A pesar de ello, la fe en Dios y el pacto sellado por las generaciones pasadas seguían siendo el fundamento que, a pesar de las divisiones, los mantenía conectados como una gran familia que caminaba bajo la mirada atenta del Dios que los había escogido para cumplir un propósito eterno. En aquellos tiempos, Israel no contaba con un rey como las naciones vecinas. En lugar de un monarca que tomara las decisiones y guiara al pueblo, Israel era conducido por hombres especiales, hombres llenos de sabiduría y poder divino, conocidos como los jueces. Estos jueces no eran simplemente líderes políticos, eran figuras levantadas por Dios en momentos de crisis, hombres que no dependían de un linaje real, sino de un llamado celestial para rescatar a Israel de la opresión y devolverlo al camino de la justicia. Entre estos jueces, uno de los más destacados fue Samuel, un hombre consagrado al servicio de Dios desde su infancia, un profeta, un intercesor y un líder espiritual que se convirtió en una figura clave durante un tiempo de gran incertidumbre para el pueblo. Pero la historia de Israel estaba a punto de cambiar de forma radical. Las 12 tribus, aunque unidas por la fe, empezaron a sentirse frustradas. Estaban cansadas de vivir bajo un sistema donde los jueces surgían solo en tiempos de necesidad y donde no había una estructura de gobierno como la de las potencias extranjeras. Querían estabilidad, querían un liderazgo que fuera constante y visible, un rey que los dirigiera en las batallas, que representara su autoridad frente a otras naciones y que gobernara con poder humano, no solo con la intervención divina. Este deseo de tener un rey como los demás pueblos no era un simple capricho, era una muestra de una tensión interna, la lucha entre depender de Dios y querer controlar su propio destino. El relato bíblico, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7, nos cuenta cómo los ancianos de Israel se reunieron y le pidieron a Samuel que les diera un rey para que los gobernara. Fue una petición que entristeció profundamente a Samuel, porque no era solo un cambio de sistema, era un rechazo directo al gobierno de Dios sobre ellos. Samuel oró a Dios, buscando respuestas, y fue entonces cuando Dios le dijo algo revelador. No te están rechazando a ti, Samuel, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Esta fue una declaración que marcó un antes y un después en la historia de Israel, porque lo que estaba en juego no era solo una estructura de poder, sino la lealtad del corazón del pueblo a su verdadero Rey Celestial. Este momento fue un punto de inflexión que abriría la puerta a una nueva etapa para Israel, la era de los reyes. Una era llena de victorias, pero también de conflictos, errores humanos y desafíos que pondrían a prueba la fe y la obediencia del pueblo. A partir de aquí, el curso de la historia tomaría un giro profundo que cambiaría el destino de las 12 tribus y daría forma al futuro del pueblo de Dios. Dios, en su infinita paciencia, permitió que Samuel, aquel juez que se había convertido en una figura casi paternal para el pueblo de Israel, fuera el encargado de ungir al primer rey de la historia de la nación, Saúl. Este hombre, elegido para liderar a las 12 tribus, provenía de la tribu de Benjamín, la más pequeña y hasta ese momento menos destacada. Saúl, alto,
fuerte, con presencia imponente, parecía ser la respuesta a las expectativas del pueblo. Su elección como rey marcó el inicio de una nueva etapa. El Reino Unido de Israel, una estructura política que por primera vez daba cohesión y autoridad central a las tribus que hasta entonces habían operado como clanes independientes, unidos solo por su fe y sus raíces comunes. Cuando las tribus de Israel finalmente obtuvieron un rey que las uniera y las representara ante las demás naciones, Saúl fue visto como la figura ideal para ese papel. Su presencia era imponente, alto, fuerte y de apariencia noble. Encajaba perfectamente en el ideal de lo que muchos pensaban que debía ser un rey. Bajo su liderazgo inicial hubo momentos de esperanza, victorias militares contra los enemigos tradicionales y un sentimiento de identidad colectiva que empezó a consolidarse entre las tribus. Israel, por primera vez, comenzaba a saborear lo que significaba ser una nación fuerte, con un monarca al frente. Sin embargo, la promesa de estabilidad y gloria no tardó en mostrar grietas. Lo que parecía ser el inicio de una nueva era de prosperidad terminó convirtiéndose en una historia marcada por errores, conflictos y tragedias. Saúl, aunque dotado de cualidades naturales para liderar, carecía de la templanza y del discernimiento espiritual necesarios para un cargo tan crucial. Su liderazgo se vio rápidamente empañado por su carácter inestable, su necesidad de aprobación y su miedo al fracaso. Cuando las presiones aumentaban, su impulso era actuar por su cuenta, desobedeciendo instrucciones claras de Dios, como ocurrió en el episodio donde ofreció un sacrificio que solo le correspondía a Samuel, o cuando decidió no destruir completamente y a los amalecitas, desobedeciendo un mandato divino directo. Estas acciones no fueron simples errores de estrategia. Fueron actos de rebelión que reflejaban un corazón que no se sometía plenamente a la autoridad de Dios. Saúl también demostró una tendencia a la envidia y a la inseguridad. Cuando David, aún siendo un joven pastor, comenzó a destacarse en el campo de batalla y a ganarse el cariño del pueblo, Saúl se consumió en celos y temor, al punto de obsesionarse con eliminarlo, viendo en él una amenaza para su trono. Este comportamiento no solo lo alejó de la voluntad divina, sino que sumió al reino en un estado de inestabilidad. La falta de visión a largo plazo, la incapacidad de reconocer sus propios errores y la negativa a arrepentirse genuinamente llevaron a Saúl a un camino de destrucción personal y colectiva. Además, su reinado estuvo marcado por decisiones políticas débiles, alianzas fallidas y una falta de liderazgo moral que dejó al pueblo de Israel en una situación de vulnerabilidad frente a sus enemigos. La derrota en la batalla de Gilboa, donde Saúl perdió la vida junto a sus hijos, fue el desenlace trágico de una historia que había comenzado con tanto potencial, pero que terminó evidenciando las consecuencias de apartarse de la dirección de Dios. Saúl es un ejemplo vivo de que tener una posición de autoridad no significa tener el carácter necesario para sostenerla. La historia de su reinado nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata solo de fuerza militar o de carisma político, sino de obediencia, humildad y un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios, incluso cuando no es fácil. Su vida es una advertencia poderosa de que alejarse de la dirección divina puede tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino para toda una nación. La historia de Saúl no es simplemente la caída de un rey, es un espejo que refleja una verdad universal. El éxito no se sostiene solo con talento, carisma o poder militar. La caída de Saúl revela algo mucho más profundo:
la necesidad absoluta de rendir el corazón a Dios, de someterse a su autoridad y vivir bajo su voluntad. Lo que comenzó como una esperanza colectiva de estabilidad y progreso para Israel, terminó demostrando que ningún sistema político, por más prometedor que parezca, puede garantizar la paz y el bienestar si los líderes se desconectan de la fuente divina. Saúl fue un hombre elegido por el pueblo, pero su incapacidad para obedecer a Dios y su orgullo desmedido se convirtieron en las grietas que derrumbaron su reino. Las decisiones erradas no solo afectaron su vida personal, sino que también expusieron a toda la nación a peligros, guerras, derrotas y sufrimiento. Fue un reinado que pudo haber sido un legado de grandeza, pero terminó como un ejemplo de advertencia. Los errores de Saúl, como la desobediencia en la guerra contra Amalek o su impaciencia al ofrecer un sacrificio que no le correspondía, fueron actos que reflejaron algo mucho más grave: un corazón cerrado al consejo divino. Saúl se dejó consumir por la inseguridad, por la necesidad de controlar, por el temor a perder poder, y esa mezcla explosiva lo llevó a tomar decisiones precipitadas que sellaron su destino. La soberanía de Dios, sin embargo, no quedó anulada por los errores humanos. Al contrario, en medio del caos y la desobediencia, Dios preparó un camino para cumplir su propósito eterno. Saúl fue apartado y Dios eligió a otro. No un hombre poderoso a los ojos del mundo, sino un joven humilde que cuidaba ovejas en los campos de Belén, David, de la tribu de Judá. David era diferente. No tenía títulos, no provenía de una familia influyente y no vestía como un guerrero, pero tenía algo que Saúl había perdido: un corazón conforme al de Dios. Desde su juventud, David demostró valentía, fe y una sensibilidad espiritual que lo hacía capaz de confiar en Dios, incluso en las pruebas más grandes. Cuando se enfrentó al gigante Goliat, lo hizo no por ambición personal, sino por defender el honor de Dios. Su ascenso al trono, tras la caída de Saúl, no fue solo el inicio de un nuevo gobierno, sino el establecimiento de una visión diferente. Un reino basado en la obediencia, la fe y la dependencia de Dios. La llegada de David al trono fue un punto de inflexión. No solo unificó a las tribus, que habían estado divididas y debilitadas, sino que también les devolvió un propósito común. Bajo su liderazgo, Israel encontró un nuevo impulso para caminar como una nación escogida, no perfecta, pero decidida a buscar a Dios. David entendía que el verdadero poder no residía en las armas o en las alianzas políticas, sino en la presencia de Dios en medio de su pueblo. La historia de David nos enseña que Dios no busca líderes que sean fuertes según los estándares humanos, sino corazones humildes y dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando el camino es difícil. En ese sentido, David no fue solo un rey, fue un instrumento en las manos de Dios para mostrar que el verdadero liderazgo nace de la sumisión al Creador, y que cuando Dios tiene el control, incluso un simple pastor puede convertirse en el rey que marcará la historia de una nación. Uno de los logros más icónicos y decisivos en la vida de David fue la conquista de Jerusalén, una ciudad que había sido considerada durante mucho tiempo como una fortaleza impenetrable. Los jebuseos, un pueblo aguerrido y orgulloso, se burlaban de los intentos de cualquier ejército por tomar la ciudad, seguros de que su ubicación estratégica y sus murallas les garantizarían la seguridad. Pero David, impulsado por una visión más grande y una fe inquebrantable en la dirección de Dios, no se dejó intimidar. Según relata el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9, David no solo usó táctica militar, sino que confió en la intervención divina para lograr lo que parecía imposible. Con determinación, astucia y una confianza total en el Señor,
lideró la ofensiva que tomó la fortaleza de Sión y la convirtió en Jerusalén, la capital de su reino. Esta victoria no fue solo una conquista territorial, fue un acto cargado de significado espiritual y profético. Jerusalén no era simplemente un punto en el mapa, su ubicación la hacía un cruce vital de rutas comerciales, pero su elección como centro del gobierno de Israel tenía un propósito mucho más profundo. Sería el lugar donde Dios manifestaría su gloria, el espacio donde la presencia divina tendría un lugar especial entre los hombres. Al establecer Jerusalén como capital, David no solo aseguraba una base política para la unificación de las tribus, sino que también estaba sembrando la semilla de una nueva era. La ciudad se convertiría en el centro espiritual de Israel, el lugar donde siglos más tarde se levantaría el templo y donde las naciones serían llamadas a reconocer la soberanía de Dios. Bajo el reinado de David, Israel experimentó un florecimiento que transformó la historia de la nación. Sus victorias militares no solo aseguraron las fronteras, sino que también trajeron una paz relativa que permitió el desarrollo interno. David no era solo un guerrero, era un estratega que supo consolidar alianzas, organizar la administración del reino y establecer un sistema de justicia más sólido. Además, su liderazgo fue profundamente influenciado por su amor por Dios. David era un hombre de oración, de alabanza, de adoración apasionada, y eso inspiró al pueblo a volver su corazón hacia el Señor. Bajo su guía se fortalecieron las tradiciones espirituales, se escribieron salmos que hasta hoy siguen tocando corazones, y se renovó el pacto del pueblo con Dios. David no fue un hombre perfecto. Sus errores, como su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, dejaron cicatrices en su vida y en su familia, recordándonos que incluso los grandes líderes pueden fallar. Pero lo que distinguió a David fue su corazón quebrantado, su disposición a arrepentirse, su hambre de la presencia de Dios y su pasión por obedecerle. Fue esa actitud la que hizo que Dios lo llamara un hombre conforme a mi corazón. Bajo su gobierno, Israel no solo se expandió en territorio, se convirtió en una potencia reconocida, temida y respetada en la región. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Israel, bajo David, tenía un impacto que resonaba más allá de sus fronteras, proyectando la gloria de un pueblo que, cuando obedecía a Dios, podía ser luz para las naciones. La historia de David nos enseña que el verdadero éxito no depende de la fuerza militar o de la astucia política, sino de tener un corazón que late al ritmo de la voluntad de Dios. Cuando David cerró sus ojos por última vez, su vida dejó una huella tan profunda en la historia de Israel que su legado no se desvaneció en el tiempo. Su testimonio de fe, sus salmos llenos de pasión, su liderazgo valiente y sobre todo su amor por Dios quedaron como una herencia viva que marcó el camino para las generaciones futuras. Fue entonces su hijo Salomón quien heredó el trono, tomando las riendas de un reino que, gracias a las victorias y la visión de David, estaba consolidado territorialmente, fortalecido en poder y lleno de expectativas. Salomón tenía ante sí una oportunidad única: continuar el legado de su padre y llevar a Israel a un nivel de grandeza aún mayor. Sin embargo, la historia de Israel estaba lejos de encontrar su desenlace. Lo que se avecinaba era un capítulo lleno de luces y sombras, de glorias incomparables, pero también de advertencias claras, desafíos morales y decisiones que dejarían lecciones que aún hoy siguen siendo relevantes para todo aquel que busca comprender la relación entre poder, fe y obediencia. El reinado de Salomón, descrito con detalle en los capítulos 3 al 11,
del libro de Primera de Reyes es recordado como uno de los periodos más espectaculares de la historia de Israel. Fue una era de esplendor, de avances arquitectónicos, de tratados diplomáticos y de una prosperidad económica que pocos reinos podían igualar. Bajo su gobierno, Israel no solo se fortaleció militarmente, sino que también se convirtió en un centro de conocimiento, atrayendo la atención de naciones lejanas. La fama de Salomón no se limitaba a las fronteras de Israel. Su nombre era conocido en palacios de todo el mundo antiguo. Su sabiduría, otorgada por Dios en respuesta a una oración sincera, se convirtió en leyenda. Fue un líder capaz de resolver disputas difíciles, como el célebre juicio de las dos mujeres que peleaban por un niño, y su habilidad para tomar decisiones estratégicas y diplomáticas lo convirtió en un referente de la gobernanza justa y efectiva. La grandeza de Salomón se manifestaba también en sus obras. Fue el responsable de la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo era un símbolo de poder, sino un acto de devoción al Dios de Israel. Ese templo se convirtió en el centro de la vida religiosa del pueblo, un lugar de adoración, de sacrificio y de encuentro con Dios. Pero Salomón no solo edificó el templo, también emprendió grandes proyectos de infraestructura, fortalezas, palacios y una extensa red de comercio que enriqueció a Israel como nunca antes. Los reyes y dignatarios de otras tierras, como la famosa reina de Sabá, recorrían largas distancias solo para verlo con sus propios ojos, escuchar su sabiduría y admirar la riqueza y organización de su reino. Las caravanas llegaban cargadas de tesoros exóticos, y las alianzas estratégicas le aseguraban una posición de respeto entre las naciones. Sin embargo, detrás de este brillo también se escondían grietas que, con el tiempo, empezarían a hacerse más visibles. Salomón, a pesar de su sabiduría, comenzó a tomar decisiones que sembraron las semillas de futuros conflictos. Multiplicó sus esposas, muchas de ellas extranjeras, y permitió que sus influencias paganas se infiltraran en el corazón de Israel. Aunque su gobierno fue próspero, esa prosperidad no estaba exenta de advertencias. Las exigencias de tributos y trabajo forzado para mantener su ambicioso proyecto de construcción comenzaron a generar tensiones, especialmente entre las tribus del norte, sembrando resentimientos que algún día estallarían en división. El reinado de Salomón es un recordatorio poderoso de que la sabiduría humana, por más brillante que sea, no es suficiente para sostener un reino cuando el corazón comienza a apartarse de Dios. La era dorada de Israel fue un tiempo de gloria, sí, pero también fue un tiempo de prueba, donde las decisiones de un rey marcaron no solo la prosperidad temporal de una nación, sino también las semillas de su futura caída. La historia de Salomón es, en última instancia, un llamado a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad, la obediencia y el mantener a Dios en el centro de todo poder y proyecto humano. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del majestuoso templo en Jerusalén, una obra monumental que no solo reflejaba su poder y visión, sino que también consolidaba a Jerusalén como el epicentro espiritual y religioso del pueblo hebreo. Este templo se convirtió en el símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Un lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios, se celebraban festividades y se preservaban las tradiciones espirituales que unían a todas las tribus. Jerusalén, gracias al templo, se elevó como un faro de fe para toda la nación. Sin embargo, la prosperidad y el esplendor del reinado de Salomón no estuvieron exentos de consecuencias negativas. Las ambiciosas construcciones y los proyectos monumentales
junto con las crecientes demandas tributarias, comenzaron a generar un clima de descontento, especialmente entre las tribus del norte. Estas tribus sentían que la carga del trabajo y los impuestos recaía de manera desproporcionada sobre ellas, mientras que la tribu de Judá, en el sur, parecía disfrutar de mayores privilegios y beneficios. Esta creciente sensación de injusticia encendió una chispa de tensión que se fue acumulando con los años, hasta convertirse en una brecha difícil de cerrar. Cuando Salomón murió en el año 930 a.C., este resentimiento que había estado fermentando entre las tribus del norte estalló en un conflicto abierto. Su hijo y sucesor, Roboam, heredó un reino dividido en emociones, cargado de expectativas y tensiones. Al asumir el trono, las tribus del norte acudieron a él con una petición clara y directa. Querían que redujera las cargas fiscales impuestas por su padre. Esta solicitud no era solo un reclamo económico, era un grito de advertencia, una súplica para restablecer la equidad entre las tribus y evitar que las divisiones se profundizaran aún más. Lo que estaba en juego no era solo un ajuste de impuestos, sino la estabilidad y la unidad de un reino que estaba a punto de fracturarse. En lugar de escuchar con sabiduría y empatía el clamor del pueblo, Roboam, impulsado por la arrogancia y el deseo de mostrar poder, rechazó la petición de aliviar los impuestos y, para empeorar las cosas, aumentó aún más las cargas sobre las tribus. Este acto no fue solo una decisión política equivocada, fue la gota que derramó el vaso, provocando una ruptura irreversible en la unidad del reino. Según relata la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 16 y 17, las tribus del norte, hartas de la opresión y de ser tratadas como siervos al servicio de una sola tribu, tomaron una decisión drástica. Se separaron y proclamaron a Jeroboam como su nuevo rey, dando nacimiento a un reino independiente. Así, el Reino Unido de Israel, que durante años había sido una sola nación bajo un liderazgo central, se fragmentó en dos entidades distintas. Por un lado, el Reino del Sur, formado principalmente por la tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín, pasó a ser conocido como el Reino de Judá. Este reino mantuvo la capital en Jerusalén y preservó la línea davídica, considerada legítima ante los ojos de Dios por las promesas hechas a David. Por otro lado, el reino del norte, que agrupaba a las 10 tribus restantes, se convirtió en el reino de Israel. Este nuevo reino, aunque mayor en número de tribus, carecía de la estabilidad espiritual que ofrecía Jerusalén y la continuidad de la descendencia real de David. La división no fue simplemente un hecho político o territorial, fue un terremoto en la identidad de Israel como pueblo de Dios. Dos naciones emergieron de lo que una vez fue una sola, y cada una tomó caminos distintos, enfrentando sus propios desafíos, tentaciones y pruebas. El reino del norte, Israel, pronto se vería arrastrado por la idolatría, la corrupción y la inestabilidad, mientras que el reino del sur, Judá, aunque más pequeño, mantendría durante más tiempo la fidelidad a la casa de David y al templo en Jerusalén. Este momento marcó un antes y un después, una herida en la historia de Israel que, aunque profunda, formaba parte del plan soberano de Dios, quien seguiría trabajando en medio de las divisiones para cumplir sus propósitos eternos. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia del pueblo hebreo, dividiendo lo que había sido una sola nación en dos entidades políticas y religiosas completamente separadas. Por un lado, el reino del norte, conocido como Israel, estableció su capital en Samaria, una ciudad que, aunque estratégica, representaba también un alejamiento simbólico y espiritual de Jerusalén,
la ciudad donde Dios había elegido colocar su nombre. Esta separación geográfica fue acompañada de una ruptura profunda en su identidad religiosa. Al desvincularse del Templo de Jerusalén, el Reino del Norte comenzó a desarrollar prácticas de culto propias que con el tiempo se tornaron en formas de idolatría abiertas, desviándose cada vez más de la adoración al Dios verdadero. Los altares en lugares altos, la adoración a becerros de oro y la mezcla con rituales paganos de los pueblos vecinos marcaron la vida espiritual de Israel, creando una tensión constante con las enseñanzas dadas por Dios a través de Moisés. Mientras, tanto al sur, el reino de Judá, con Jerusalén como su capital indiscutible, mantuvo una identidad más arraigada a las tradiciones establecidas en tiempos de David y Salomón. Aunque no estuvo exento de errores y periodos de decadencia, Judá preservó la centralidad del templo como el lugar de adoración legítima y mantuvo una conexión más directa con la ley mosaica, las festividades sagradas y las enseñanzas transmitidas por los profetas. La figura de Jerusalén no era solo la sede política del reino, era el corazón espiritual del pueblo, el centro donde se reunían para buscar a Dios, ofrecer sacrificios y recordar la promesa divina dada a sus antepasados. La existencia de estos dos reinos paralelos generó una dinámica de conflicto constante, no solo en el ámbito militar y político, sino también en la esfera espiritual. Mientras Israel se inclinaba hacia la idolatría y la corrupción, Judá luchaba por mantener la pureza de la fe, aunque no siempre lograba mantenerse firme. Esta división entre norte y sur no fue solo una separación de tierras y gobiernos, fue un reflejo de la lucha interna del pueblo hebreo entre la fidelidad a Dios y la tentación de mezclarse con las culturas y dioses de las naciones paganas. Este episodio es clave para entender el desarrollo posterior de Israel, las advertencias proféticas, los juicios divinos y las lecciones que aún hoy resuenan como un llamado a no apartarse de los caminos del Dios vivo. A lo largo de casi 200 años, el Reino del Norte, conocido como Israel, vivió una historia marcada por el caos, la inestabilidad y la decadencia espiritual. Durante este periodo, distintas dinastías se sucedieron unas a otras, muchas veces a través de conspiraciones, asesinatos y golpes de Estado que reflejaban una profunda crisis de liderazgo. Las luchas internas entre facciones rivales desangraron al reino, mientras que las guerras constantes con enemigos externos, como los arameos y los asirios, debilitaron aún más su estructura. Pero más allá de los conflictos políticos y militares, el verdadero cáncer del Reino del Norte fue su abandono de la fe en el Dios verdadero. La idolatría se convirtió en una práctica común y descarada, con altares dedicados a dioses falsos, esparcidos por todo el territorio. Los reyes, lejos de guiar al pueblo hacia la justicia y la obediencia a Dios, promovieron prácticas paganas, sacrificios prohibidos y hasta ritos crueles que ofendían directamente la santidad del Señor. Esta corrupción espiritual no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. A través de los profetas como Elías, Oseas y Amós, Dios envió advertencias claras, llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, Israel endureció su corazón y persistió en sus caminos de rebelión, sellando su destino. Finalmente, en el año 722 a.C., el juicio divino se cumplió de manera contundente. El imperio asirio, bajo el mando del rey Salmanasar V, lanzó una invasión implacable sobre el reino del norte. Samaria, la capital, fue sitiada, conquistada y destruida. Las 10 tribus que formaban Israel fueron derrotadas y sus habitantes, en un acto de humillación y dispersión, fueron llevados cautivos a distintas regiones del vasto imperio asirio.
Esta dispersión, conocida como la diáspora de las tribus del norte, marcó el final trágico del reino de Israel. Las tribus perdieron su identidad colectiva, se mezclaron con otros pueblos y muchas de ellas desaparecieron de la historia como nación. Este capítulo oscuro no solo fue una lección para Israel, sino también una advertencia para todas las generaciones. La desobediencia a Dios, la corrupción espiritual y la idolatría tienen consecuencias devastadoras. Lo que comenzó como una nación bendecida y prometida, terminó desmoronándose por no escuchar la voz de Dios. La historia del Reino del Norte es un recordatorio solemne de que la verdadera prosperidad no depende de la riqueza o el poder militar, sino de la obediencia y la fidelidad al Dios que es soberano sobre todas las cosas. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá logró mantenerse fiel durante más tiempo a las enseñanzas divinas y a los mandamientos establecidos por Dios a través de la ley de Moisés. Jerusalén, la ciudad santa, continuó siendo el corazón espiritual y político de Judá. En su centro se erguía el templo construido por Salomón, una obra majestuosa que no era simplemente un edificio, sino el símbolo máximo de la adoración al Dios único, el lugar donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios, celebrar las festividades sagradas y mantener viva la llama de su fe. Jerusalén era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Una ciudad que representaba no solo una capital política, sino el centro mismo de la relación entre Israel y el Señor. A lo largo de su historia, Judá fue bendecido con líderes que comprendieron la importancia de volver al verdadero camino. Reyes como Ezequías y Josías fueron protagonistas de reformas profundas, impulsando una renovación espiritual en momentos críticos. Ellos desafiaron las tradiciones corruptas que se habían infiltrado en el pueblo, destruyeron los altares dedicados a dioses paganos, eliminaron imágenes idolátricas y llamaron al pueblo al arrepentimiento, restaurando la adoración pura y devolviendo la honra al templo de Jerusalén. Estos tiempos de reforma no fueron simples arreglos superficiales. Fueron momentos en los que Judá se reencontró con su identidad como el pueblo escogido, reafirmando su relación con Dios y buscando vivir bajo su voluntad. No obstante, a pesar de los momentos de fidelidad y las reformas espirituales que marcaron ciertas etapas de la historia de Judá, este reino tampoco fue inmune a la corrupción, la apostasía y el alejamiento de Dios. Hubo periodos en los que Judá cayó tan bajo que parecía haber olvidado por completo su identidad como el pueblo escogido. Uno de los reinados más oscuros fue el de Manasés, quien no solo toleró la idolatría, sino que la institucionalizó de manera descarada. Bajo su liderazgo, Jerusalén, que debía ser el centro de la adoración al único Dios verdadero, se convirtió en un escenario de prácticas abominables. Se erigieron altares paganos en cada rincón, se levantaron estatuas y símbolos de dioses falsos, incluso dentro del templo del Señor, y se permitieron rituales prohibidos por la ley de Moisés, incluyendo sacrificios de niños que mancharon de sangre inocente la tierra que debía ser santa. La influencia de Manasés fue tan destructiva que las generaciones posteriores tuvieron que luchar con las consecuencias espirituales y morales de sus decisiones. La idolatría se enraizó tan profundamente que afectó no solo a la religión, sino también a la justicia, a la ética social y al trato entre las personas. La corrupción se extendió como una mancha venenosa. Jueces injustos, comerciantes deshonestos, profetas falsos que decían lo que el pueblo quería oír y una cultura que se iba alejando de la verdad revelada por Dios. Las fiestas sagradas perdieron su sentido, el día de reposo era ignorado y el templo se convirtió en un lugar más de superstición que de fe verdadera.
Estos periodos de apostasía no solo provocaron decadencia espiritual, sino también juicios severos por parte de Dios. Cada caída fue seguida por tiempos de corrección divina, invasiones de enemigos, derrotas militares, enfermedades, hambre y catástrofes que Dios permitió para llamar la atención de su pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de estas caídas dolorosas, Judá tenía algo que el reino del norte había perdido mucho antes: una conciencia de su propia identidad espiritual. La presencia del templo en Jerusalén, las palabras de los profetas que denunciaban con valentía los pecados del pueblo, y las reformas lideradas por reyes como Ezequías y Josías mantenían viva una chispa de esperanza, un recordatorio constante de que Dios aún no había desechado a su pueblo. La historia de Judá es un reflejo honesto y crudo de la condición humana, una lucha constante entre la obediencia y la rebeldía, entre la fe genuina y la tentación de mezclarse con las costumbres paganas de las naciones vecinas. A pesar de sus caídas, Judá logró sostener por más tiempo una identidad religiosa más sólida que Israel, pero no por sus propios méritos, sino por la misericordia de Dios, quien, a través de todo, trabajaba para preservar un remanente fiel. Dios nunca dejó de enviar profetas, nunca dejó de llamar a su pueblo al arrepentimiento y nunca dejó de recordarles que aunque la disciplina era necesaria, su plan final era la restauración. En medio de la oscuridad, la luz de la promesa seguía brillando, que de Judá saldría el Mesías, el Salvador del mundo, y que, aunque la historia estuviera llena de altibajos, la fidelidad de Dios permanecería firme, como un ancla segura para los que perseveraran en la fe. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de algunos reyes y de las advertencias constantes de los profetas, la obstinación de Judá en sus pecados y la reincidencia en la idolatría acabaron conduciendo a la nación al mismo final trágico que su hermano del norte, la conquista y el exilio. La desobediencia persistente, el desprecio por la ley de Dios y la corrupción que se infiltró en todos los niveles de la sociedad, desde el palacio real hasta los mercados y las casas, sellaron su destino. En el año 586 a.C., el poderoso imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, cercó la ciudad de Jerusalén. Fue un asedio brutal que culminó en la destrucción total de la ciudad santa. El templo, ese lugar sagrado que había sido construido con tanto esmero por Salomón como casa de oración y morada de la gloria de Dios, fue reducido a cenizas. Sus muros fueron derribados, su mobiliario sagrado saqueado y llevado a Babilonia como trofeo. Jerusalén, la joya del reino, se convirtió en ruinas, y el pueblo de Judá fue deportado en masa, humillado, encadenado y disperso en tierras extranjeras. Pero incluso en medio de este desastre, Dios no se olvidó de su pueblo ni de las promesas que había hecho a sus patriarcas. A través de sus profetas como Jeremías, Dios había anunciado no solo el juicio, sino también la esperanza de restauración. Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10, dejó claro que el exilio no sería para siempre. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, llegaría el tiempo de volver a casa. Esta profecía fue un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una promesa que sostenía el corazón de los exiliados que lloraban junto a los ríos de Babilonia. Y así fue. Después de 7 décadas, el Señor movió el corazón de los poderosos. El imperio babilónico cayó y en su lugar surgió el dominio del imperio medo-persa. Fue entonces, bajo el gobierno de Ciro, el rey persa, que los judíos recibieron un decreto sorprendente. Se les permitió regresar a Jerusalén. Este permiso no fue un simple gesto político, fue una obra directa de la providencia divina,
una muestra de que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando su pueblo falla. El regreso a Jerusalén marcó el inicio de una nueva etapa para Israel, una etapa de reconstrucción, de arrepentimiento y de renovación espiritual. Aunque las heridas del exilio no desaparecieron de inmediato, Dios, en su misericordia, les dio la oportunidad de empezar de nuevo, recordando a todos que su fidelidad permanece para siempre y que su plan de redención jamás se detiene, aunque la historia humana esté llena de errores y caídas. El regreso del exilio marcó el inicio de una etapa llena de desafíos, pero también de renovada esperanza para el pueblo de Israel. Con una fe fortalecida y un anhelo profundo de restaurar lo que se había perdido, los judíos comenzaron a reconstruir Jerusalén, levantando nuevamente sus muros para proteger la ciudad y, sobre todo, erigiendo un segundo templo. Este nuevo santuario no era solo un edificio, era el símbolo de una fe resucitada, el centro donde se reavivaba la adoración al único Dios verdadero de Israel. Aunque la gloria del segundo templo no se comparaba con la majestad del primero construido por Salomón, para el pueblo tenía un valor incalculable. Representaba la fidelidad de Dios y la posibilidad de volver a estar en comunión con Él. Durante este tiempo, aunque seguían bajo el dominio de imperios extranjeros como el persa y posteriormente el griego, Israel vivió un proceso profundo de renovación espiritual. Los líderes y maestros de la ley, como Esdras y Nehemías, se dedicaron a enseñar las Escrituras, a reinstaurar las festividades sagradas y a fortalecer la identidad del pueblo como la nación escogida por Dios. Las Escrituras volvieron a ocupar el centro de la vida comunitaria y el compromiso con la ley mosaica se renovó con un fervor que no se había visto en generaciones. La experiencia del exilio, lejos de extinguir la fe, la purificó como el fuego, recordándoles que solo Dios era digno de adoración. Este período también fue marcado por una profunda esperanza en el cumplimiento de las promesas antiguas, especialmente la que hablaba de la llegada de un líder, un libertador prometido, el Mesías. Esta esperanza no era un simple deseo vago, estaba anclada en las palabras pronunciadas siglos atrás por Jacob, el patriarca de las 12 tribus, cuando bendijo a su hijo Judá. Aquellas palabras, registradas en el libro de Génesis, resonaban como una promesa viva. De la descendencia de Judá surgiría un gobernante eterno, alguien que traería justicia, paz y redención definitiva al pueblo de Dios. Esta profecía, transmitida de generación en generación, mantenía encendido el anhelo de Israel por un rey que no solo restaurara el poder político, sino que trajera una renovación espiritual profunda, un líder que guiaría a su pueblo hacia la verdadera libertad, no solo de sus opresores, sino también de la esclavitud del pecado. Así, entre muros reconstruidos, altares restaurados y corazones llenos de expectativa, el pueblo de Israel vivía esperando el cumplimiento de esa promesa, que de Judá saldría aquel que reinaría para siempre, cumpliendo el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Por eso, aunque tanto el reino del norte como el del sur pagaron un precio altísimo por sus pecados y rebeliones, fue el reino de Judá el que Dios preservó de manera especial. ¿Por qué? Porque de Judá debía salir la línea de descendencia que culminaría en el cumplimiento de una promesa eterna, el nacimiento de Jesús, el Mesías. No fue casualidad, fue parte del plan divino trazado desde el principio de la historia. A través de los altibajos, las caídas y las restauraciones, Dios nunca perdió de vista su propósito: traer salvación a la humanidad entera. Con el paso de los siglos, esa promesa se cumplió de forma exacta y literal. Jesús nació en Belén,
una pequeña aldea en la tierra de Judá, cumpliendo al pie de la letra la profecía anunciada por los profetas. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6, lo deja claro, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras no son solo un dato histórico, son la prueba irrefutable de que Dios es fiel a sus promesas y que su palabra se cumple con precisión. Así se cerró un ciclo que había comenzado con las 12 tribus unidas como una sola familia, que luego atravesó momentos de gloria y también de división, de idolatría, de exilio, de destrucción y de restauración. Todo ese recorrido, lleno de caídas dolorosas, pero también de renovada esperanza, desembocó finalmente en el nacimiento de Jesús, el descendiente de la tribu de Judá, el Rey eterno prometido por Dios. Él no vino solo para restaurar a Israel, sino para abrir las puertas de la salvación a toda la humanidad, cumpliendo el plan divino de redención y dejando una herencia de gracia, amor y verdad que sigue transformando vidas hasta hoy. Y esta historia no termina aquí. Haz clic en el video que ves en pantalla para seguir profundizando en las verdades de la Biblia y descubrir cómo la historia de Israel y las antiguas profecías siguen siendo una luz viva que nos guía en el presente. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta serie, porque juntos vamos a seguir descubriendo el maravilloso plan de Dios para la humanidad. Nos vemos en el próximo video.